Nos encontramos en la Sociedad Peruana de Cardiología con el doctor Ruiz, quien amablemente va a compartir con nosotros algunas ideas sobre hipertensión y cuidado del corazón en general. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Ruiz. Quisiéramos preguntarle, ¿qué es la hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial es un problema de salud que afecta en este momento a la cuarta parte de la población peruana adulta. Y la presión arterial elevada se considera cuando estas cifras están por encima de un valor que es 140/90. Generalmente las personas hablan de la presión máxima y de la presión mínima. Pues bien, cuando la persona tiene la presión máxima por encima de 140 y la presión mínima por encima de 90 milímetros de mercurio, a eso se llama hipertensión arterial. ¿Qué debe hacer una persona que se tomó la presión y que tiene estos valores? Aquella persona que tiene por encima de 140/90 de presión arterial, lo que tiene que hacer es acudir a una atención de salud. ¿Por qué? Porque este problema es un problema que afecta a la población y aquella persona que es hipertensa va a tener muchas complicaciones. Su expectativa de vida disminuye en la persona que es hipertensa. Si uno ve, por ejemplo, en los pacientes que tienen un ataque cardíaco o un infarto al corazón, el 50% de ellos son hipertensos. 2/3 partes de las personas que han tenido un derrame cerebral, ¿no?, un accidente cerebrovascular como lo conocemos los médicos, son hipertensos. Entonces, aquella persona que tiene hipertensión arterial tiene un problema que, si no se controla en forma adecuada, no solamente tiene riesgo de morirse en una edad más temprana, sino que puede tener limitaciones que van a determinar que esta persona no pueda trabajar cuando debería o podría estar haciéndolo, porque con una hemiplegia ya no va a poder realizar su actividad adecuada. Con un infarto al corazón ya tiene su vida limitada. Entonces, la hipertensión arterial se le denomina el asesino silente, el asesino silencioso. Mucha gente cree que la presión alta significa tener dolor de cabeza y tener la presión elevada. No es así. Es muy frecuente que más bien el paciente hipertenso, que tiene la presión alta por encima de 140/90, no tenga síntomas. De cada 10 hipertensos, entre 7 hasta 8 personas con presión alta están andando por las calles sin tener ningún síntoma. Y solamente entre 2 o 3 de cada 10 hipertensos sí tienen su alarma. Pero es muy pocos, pues, ¿no? 2 de cada 10 significa que hay mucha gente que tiene presión alta y que no lo sabe, o si lo sabe cree que está todo controlado y no se cuida como debería ser, ¿no? Yendo un poco a las causas, ¿qué produce esto? ¿Qué ocasiona que una persona tenga hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial, lo más frecuente que vamos a encontrar en casi más del 90-91% de los hipertensos, es de una causa desconocida. Pero sí hay una serie de factores que propician que la persona se vuelva hipertensa. Por ejemplo, comer salado. Comer y echar a la comida sal en exceso propicia que la presión se eleve, sí. La persona que tiende a tener obesidad, y ese es el problema, la epidemia del mundo moderno, la obesidad genera la hipertensión arterial, también. Aquella persona que se somete a mucho estrés y no aprende a manejar el estrés, tiende a tener presión alta también. Entonces hay diversos factores que llamamos nosotros factores de riesgo que propician que la persona pueda tener hipertensión arterial. Hablando de prevención, ¿cómo evitamos estos males? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay una serie de consejos importantes para poder prevenir el problema de la hipertensión arterial. El primero de ellos es, en lo posible, comer lo más bajo de sal. No es bueno echar sal a la comida porque ya los alimentos tienen sal. Pero la sal es una cuestión del gusto y la gente le gusta comer delicioso. El latino le gusta comer así. Y entonces excesivamente abusan de la sal y eso es peligroso. Lo más recomendable para tener como una medida de prevención es comer lo más bajo de sal. Ese es número 1. Número 2, que la persona debe tratar, sobre todo en este momento actual, a manejar su estrés. No es bueno que el estrés nos maneje a nosotros. Nosotros debemos aprender a relajarnos, a buscar formas de manejar o de liberar nuestro estrés con el ejercicio, que es algo muy adecuado, saludable.
Y de esa manera, controlando nuestro estrés, va a ayudar mucho también a manejar nuestra presión. Otro elemento importante que mucho se ve en este momento es el tabaco. El tabaco genera un efecto sobre la presión, sí, la eleva. Entonces, aquella persona que fuma, definitivamente, si es hipertensa, debe dejarlo de fumar. Y si no lo es, también igual, porque el tabaco no es saludable. Desde el año 1981, la Organización Mundial de la Salud considera que el fumador es un enfermo. Y acá no solamente hay que ver que el que fuma se hace daño, sino los que están alrededor del que fuma. Se sabe y se conoce ahora como humo de segunda mano o el fumador pasivo, y estas personas se hacen hasta 30 veces más un riesgo de tener un problema cardiovascular que si no fueran fumadores. El hecho de que uno esté en un ambiente de humo de segunda mano por una hora más o menos, en un ambiente, propicia una condición como si uno hubiera fumado 3 cigarrillos, ¿no? Entonces uno dice, oiga, yo no fumo, pero si estoy en un medio en donde otros fuman, pues igual me estoy haciendo no solamente el mismo daño, probablemente hasta un poco más del daño adecuado, porque la persona no está preparada para eso. Entonces, uno de los problemas serios que hay en este momento es el tabaco. Y hay todo un programa de lucha contra el tabaco que debemos buscar, que la persona, primero, si es fumadora, que lo deje, y número 2, evitar que las personas empiecen a fumar. Y eso generalmente sucede en los adolescentes. El adulto es bien difícil que empiece a fumar. Siempre se fuma por cuestiones sociales, de grupo, de independencia de los adolescentes, y más o menos entre los 12 a 15 años empiezan a fumar. Lamentablemente ellos caen en este vicio y después ya no pueden a veces salir. Entonces la lucha tiene que ser hacia ese grupo para que no entren, ¿no? En los colegios, ¿no? Tratar de hacer una educación de que el tabaco hace daño, sí, de que el tabaco mata, sí. Cada cigarrillo le significa a la persona 5 minutos menos de vida. Más o menos un fumador promedio vive 10 años menos que aquella persona que no fuma, ¿no? Entonces el tabaco es una condición importante y que también favorece o propicia que la presión se eleve. Otro elemento importante es el peso. Hay que tratar de mantenernos en un peso adecuado, tratar de que consigamos un equilibrio en nuestro peso, y eso se consigue con ejercicio y con una dieta, que son los otros 2 consejos importantes para evitar el problema de la presión. Hacer ejercicio, siquiera por lo menos unos 30 minutos 3 veces a la semana es suficiente. Si lo podemos hacer todos los días, es lo más saludable y lo mejor. Y el otro viene a ser la alimentación, que debe ser una alimentación que no tenga muchas grasas que al final nos hacen daño. Tratemos de consumir más frutas, verduras y hacer pues una alimentación balanceada, ¿no? Bueno, lo más importante es reconocer que la hipertensión arterial en nuestro país tiene 2 cosas muy serias. Uno, que es muy frecuente. En el estudio hecho por la Sociedad Peruana de Cardiología, el estudio Tornasol, se ha determinado que el 24% de la población adulta mayor de 18 años sufre de la presión. Y de ellos no todos son diagnosticados, de ellos no todos son tratados, y de los que son tratados no todos son controlados como uno quisiera. Entonces es una enfermedad frecuente y que debemos luchar contra ella. Y número 2, esta enfermedad mata. Es un asesino silencioso, y que la persona no debe confiarse en que recién cuando tienen síntomas es cuando la presión está elevada. Toda persona por encima de 18 años en algún momento debe chequearse su presión. Si está controlada, perfecto. Pero si la presión está por encima de 140/90, lo más recomendable es que tenga una asistencia médica para poder valorar su estilo de vida, que puede ser solo su tratamiento o a veces requerir algún tipo de apoyo farmacológico, pero todo esto siempre empieza con nuestros cambios de estilos de vida. No al tabaco, el ejercicio, la obesidad, evitar el sedentarismo, evitar la sal y tener pues una alimentación balanceada sin tanto estrés. Muchísimas gracias a usted, doctor.